Ella gritó enojada que la estaba ahogando cuando le pedí la contraseña de su nuevo iPhone, pero cuando descubrí la verdad, ella se estaba escondiendo. Llevo 3 días sentado con esto y necesito sacarlo antes de perder la cabeza. Aviso desde ya, esto va a ser largo porque necesito procesar todo lo que pasó. Yo, 29, y Camila, 28, llevamos 4 años juntos. Vivimos juntos en mi departamento en Nashville y sí, digo mi departamento porque es mío. Lo compré antes de conocerla. Terminé de pagar la hipoteca el año pasado. Ese detalle importa después. Todo estaba bien. O al menos, yo pensaba que todo estaba bien. Teníamos nuestras rutinas, nuestros chistes internos, nuestros planes para el futuro. Ella hablaba de querer hijos algún día. Yo estaba pensando en anillos. Ya saben cómo es cuando crees que encontraste a tu persona. Nos conocimos en la fiesta de cumpleaños de un amigo cuando ambos teníamos 24. Ella era impresionante. Cabello rizado oscuro, esa risa contagiosa, el tipo de energía que hacía que todos a su alrededor se sintieran más vivos. Yo era solo un tipo con una camisa polo tratando de no derramar su cerveza sobre nadie. Ella se me acercó, hizo algún chiste sobre el mal DJ, y eso fue todo. Quedé perdido. Los primeros 2 años fueron geniales. Viajamos juntos. Ella vino a la casa de mi familia para las fiestas, y encajó perfectamente. Mi mamá la adoraba. Mi hermana pensaba que era por fin alguien bueno para mí. La ayudé en un momento difícil, cuando perdió su trabajo en una agencia de marketing. Ella se quedó conmigo cuando tuve una cirugía de rodilla y no pude caminar por 3 semanas. No éramos perfectos, pero éramos reales. O eso pensaba. Entonces llegó el martes pasado. Llegué del trabajo como a las 6, y Camila estaba en el sofá revisando su teléfono. Cosas normales de un martes por la noche. Le pregunté algo random, ni siquiera recuerdo qué, y ella inclinó su teléfono alejándolo de mí. No dramáticamente, solo. Lo suficiente para que lo notara. Oye, ¿cambiaste tu contraseña? Pregunté. Totalmente casual. Siempre supimos las contraseñas del otro. No porque revisáramos los teléfonos del otro, sino porque a veces necesitas agarrar el teléfono de tu pareja para ver una receta o responder un mensaje cuando están manejando. Nunca fue un problema. La forma en que reaccionó, sin embargo, pensarías que le había pedido que me diera su número de seguro social y su tipo de sangre. ¿Por qué necesitas saber mi contraseña? Me respondió bruscamente. Parpadeé. No necesito saberla. Solo noté que la cambiaste. ¿Todo bien? Y entonces explotó. Quiero decir, completamente. Dijo que yo estaba siendo controlador y asfixiante. Dijo que tenía derecho a su privacidad. Dijo que sentía que no podía respirar en esta relación. Quedé atónito. Hemos tenido discusiones antes. ¿Qué pareja no las tiene después de 4 años? Pero esto era diferente. Esto no era una discusión. Esto era un ataque. Y vino de la nada. Traté de calmar las cosas. Le dije que no estaba tratando de invadir su privacidad, solo estaba haciendo una pregunta. Pero ella siguió escalando. Dijo que necesitaba espacio y que iba a quedarse con su hermana Florencia por unos días para despejar su mente. Para las 9 de la noche, ya había salido por la puerta con una bolsa de viaje. Me quedé sentado ahí en mi propia sala sintiéndome como si hubiera entrado a una dimensión paralela. ¿Qué diablos acababa de pasar? Esa noche no pude dormir. Seguía repitiendo la conversación, tratando de descubrir qué había hecho mal. ¿Estaba siendo controlador? No me veo así, pero quizás tenía puntos ciegos. Quizás necesitaba darle más espacio. Como a la medianoche, fui a la cocina por agua. Fue entonces cuando noté su laptop en el mostrador. La había dejado. La pantalla aún brillaba. Ahora miren, sé lo que están pensando. Revisar las cosas de alguien está mal. Lo entiendo, pero algo en mi instinto me dijo que esa explosión no era por una contraseña de teléfono. Algo me dijo que necesitaba ver qué había en esa pantalla. Su iMessage estaba abierto, y justo ahí, al frente y al centro, había una conversación con alguien llamado Franco. Mi ritmo cardíaco se disparó mientras empezaba a scrollear. Los mensajes se remontaban a meses, meses. Y no eran mensajes amistosos de ponerse al día, eran íntimos, emojis de corazón, mensajes de ya te extraño, mensajes de anoche fue increíble.
planes para verse. Chistes internos que yo no entendía. Había un intercambio que se grabó en mi cerebro. Franco le había escrito, ¿cuándo lo vas a dejar? Y ella había respondido, pronto. Solo necesito resolver la situación del departamento primero. No puedo quedarme en la calle, jaja. La situación del departamento. Mi departamento. El que yo había pagado. El que la había recibido. El del que aparentemente estaba tratando de salir lo más suavemente posible antes de pasar a su mejora. Mis manos temblaban mientras seguía scrolleando, y el panorama se hacía más y más claro. ¿Todas esas clases de yoga de los martes y jueves que había estado tomando los últimos meses? Sí. No era yoga. Según estos mensajes eran citas, cenas, habitaciones de hotel. Mientras yo me quedaba en casa, pensando que estaba haciendo el perro boca abajo, ella estaba haciendo a alguien más. También había fotos. No explícitas, ella no era tan tonta como para guardar esas en su laptop, pero fotos de ellos juntos en restaurantes que yo nunca había escuchado. Él con el brazo alrededor de ella. Ella sonriendo de una manera que no me había sonreído a mí en mucho tiempo. Me quedé sentado en ese mostrador hasta las 4 de la mañana, leyendo mensaje tras mensaje. Los más antiguos eran coquetos, pero negables. Eres tan fácil de hablar. Siento que realmente me entiendes. Luego escalaron. Planes para su futuro juntos. Quejas sobre mí, sobre cómo yo era aburrido y predecible y no lo suficientemente ambicioso, cómo se sentía atrapada conmigo. La ironía no se me escapó. Se sentía atrapada en un departamento que no pagaba, en una vida que yo había construido para ambos. Para cuando salió el sol, había tomado algunas decisiones. Verán, el asunto de ser aburrido y predecible es que significa que pienso bien las cosas. No reacciono emocionalmente. Hago planes. Y para las 8 de la mañana tenía uno. Pero primero tenía que procesarlo. Hice café, no pude comer nada, mi estómago estaba hecho un nudo, y me senté en la mesa de mi cocina viendo salir el sol sobre el horizonte de Nashville. Pensé en confrontarla. Pensé en llorar. Pensé en todas las cosas que me había dicho en los últimos meses que de repente tenían sentido. La mirada distante en sus ojos. La forma en que había dejado de iniciar la intimidad. Cómo se molestaba si yo sugería hacer algo los martes o jueves por la noche. Todos esos pequeños momentos que había descartado como estrés o cansancio o simplemente los flujos normales de una relación de largo plazo, no lo eran. Era ella estando en otro lugar mentalmente, con alguien más, mientras yo me quedaba ahí como un idiota pensando que estábamos construyendo una vida. La rabia llegó después de que pasó el shock. Rabia fría, enfocada, no del tipo que te hace romper cosas, del tipo que te hace querer protegerte y asegurarte de nunca volver a sentirte tan estúpido. Primera llamada. Cerrajero. Lo hice venir esa mañana y cambiar cada cerradura del departamento. Nuevo cerrojo, nueva manija, todo nuevo. Segunda llamada. Administración del edificio. Camila estaba registrada como ocupante autorizada, lo que significaba que tenía una llave electrónica y acceso al edificio. Llamé a recepción y revoqué su acceso. Expliqué la situación brevemente. La relación está terminando. Ella se va. Por favor, no la dejen entrar. Tercero, empaqueté sus cosas. No bruscamente, no por despecho, no soy ese tipo de persona. Doblé su ropa, envolví sus cosas frágiles en papel, puse todo en cajas ordenadamente. Luego renté una bodega y mandé todo ahí. Le mandé un mensaje con el número de la unidad y le dije que tenía hasta el domingo para recoger todo. Para las 3 de la tarde mi departamento era mío de nuevo. 4 años de su presencia, desaparecidos en unas horas. Mi mensaje para ella fue simple. Celo de Franco. Tienes hasta el domingo para recogerlo. No me contactes. No respondió por como una hora. Luego mi teléfono empezó a explotar. 17 llamadas perdidas. 23 mensajes. Mensajes de voz que iban desde confusos ¿de qué estás hablando? A enojados no puedes simplemente echarme. A desesperados. Por favor, déjame explicarte. No es lo que piensas. No respondí a ninguno. Luego vinieron las llamadas de su hermana Florencia, luego de su mamá, luego de números que no reconocía. Dejé que todos fueran al buzón de voz. Los mensajes de Camila seguían llegando.
Pasó por todas las tácticas: negación, rabia, negociación, hacerse la víctima. En un momento me escribió: voy a decirle a todos que eres un abusador, eres controlador y violento y todos van a saber qué tipo de persona eres realmente. Fue entonces cuando supe que esto no iba a terminar tranquilamente. Empecé a documentar todo: capturas de pantalla de cada mensaje, respaldos de las conversaciones que había encontrado, recibos de la bodega, marcas de tiempo en todo. Si ella quería jugar sucio, me iba a asegurar de tener las pruebas. Para el domingo, ella aún no había recogido sus cosas. Extendí la renta de la bodega por otro mes. No soy un monstruo, y no iba a dejar que sus pertenencias fueran tiradas. Pero tampoco iba a retroceder. El lunes en la mañana, desperté con una notificación de Facebook. Camila había publicado un largo y divagante estado sobre cómo había sido echada a la calle por su ex abusivo, cómo yo la había aislado de amigos y familia y controlado cada aspecto de su vida, cómo estaba asustada y sin hogar y necesitaba ayuda. Mi teléfono inmediatamente empezó a vibrar con mensajes de amigos en común. «¿Es esto, verdad? ¿Qué pasó? ¿Estás bien? ¿Está ella bien?» Me di cuenta entonces de que esto era solo el comienzo. Camila no iba a desaparecer tranquilamente. Iba a quemar todo en su camino de salida. Y honestamente, que lo intenté. No tengo nada que esconder. Para todos los que preguntan, sí, estoy consultando un abogado. Me reúno con uno mañana. Y sí, aún tengo acceso a algunas de sus cosas a través de cuentas compartidas de las que olvidó cerrar sesión. Más sobre eso en la actualización. Edit 2. No, no me siento mal por cambiar las cerraduras. Es mi departamento. Mi nombre está en la escritura. Ella nunca estuvo en ningún contrato de arrendamiento, porque no hay contrato de arrendamiento. Soy el dueño. Legalmente, estoy en lo correcto. Moralmente, ella se estaba acostando con otro mientras vivía gratis en mi casa. No le debo nada. Actualización 1. 2 semanas después. Bien, ustedes pidieron una actualización. Y vaya que tengo una. Agarren sus palomitas porque las últimas 2 semanas han sido un completo circo. Déjenme empezar con la confrontación familiar. Como 3 días después de que todo explotó, alguien tocó mi puerta. Abrí y encontré a los papás de Camila ahí parados como si acabaran de manejar directo desde su casa en Murfreesboro. Su papá tenía esa expresión severa de «necesitamos hablar, joven». Su mamá parecía que había estado llorando. Ahora yo siempre me llevé bien con sus papás. Son buena gente, tradicionales, orientados a la familia, el tipo de personas que aparecen con comida cuando alguien está enfermo. Así que los invité a pasar. Su papá empezó de inmediato. Camila dice que le echaste porque quería algo de privacidad. Dice que has sido controlador y monitoreando todo lo que hace. ¿Es verdad? Lo dejé terminar. Luego dije, ¿ella mencionó a Franco? La expresión en su cara me dijo todo lo que necesitaba saber. No lo había hecho. Saqué mi laptop y les mostré todo. Los mensajes con Franco, los emojis de corazón, los textos de anoche fue increíble, las fotos de ellos juntos en restaurantes, las fechas que coincidían perfectamente con sus clases de yoga. Luego saqué algo más. Mi estado de cuenta de la tarjeta de crédito. Verán, Camila tenía una tarjeta adicional en mi cuenta. Se la había dado hace 2 años para emergencias. Lo que descubrí fue que la había estado usando para financiar su aventura. Cenas para 2 en restaurantes lujosos, cargos de hotel, incluso un viaje de fin de semana a Chattanooga del que yo no sabía. La mano de su mamá fue a su boca. Su papá simplemente se quedó en silencio, lo cual es peor de alguna manera. No había terminado. Les mostré los datos de ubicación. Camila y yo habíamos compartido nuestras ubicaciones años atrás. Una de esas cosas de mándame mensaje cuando llegues bien, que simplemente nunca apagamos. Los datos mostraban exactamente dónde había estado en todas esas noches de yoga. Restaurantes, el complejo de apartamentos de Franco, un hotel boutique en el centro. No la eché porque quisiera privacidad, dije. La saqué de mi casa porque me estaba engañando y usando mi dinero para hacerlo. Su mamá empezó a llorar de verdad entonces. Su papá solo se quedó sentado mirando la pantalla. Finalmente me miró y dijo, no sabíamos. Ella nos dijo, hizo que pareciera que tú eras el problema. Lo sé, dije, eso es lo que hace. Se fueron después de como 1 hora. Su papá me dio la mano en la puerta y dijo, lo siento, hijo, por lo que vale. Su mamá ni siquiera pudo mirarme.
No supe de ellos de nuevo por un tiempo, pero aparentemente confrontaron a Camila después. Me enteré de los detalles de segunda mano, pero no le fue bien. Trató de mantener las mentiras, pero ellos habían visto la evidencia. No había forma de darle la vuelta. Aquí es donde se pone interesante. Sin embargo, unos días después de la visita de los padres, llegué del trabajo y encontré a un tipo parado en el lobby de mi edificio. Alto, de buen ver, reloj caro. Me detuvo cuando entré. ¿Eres Mateo? ¿Quién pregunta? Soy Franco. Juro que casi me río. La audacia de este tipo apareciendo en mi edificio como si tuviera algún tipo de derecho aquí. Se lanzó a todo este rollo sobre cómo yo necesitaba dejar que Camila regresara, y cómo yo estaba haciéndole la vida difícil, y cómo él se preocupaba por ella y quería asegurarse de que estuviera bien. Estudié a este tipo mientras hablaba. Era exactamente lo que esperaba. Buen parecido de esa manera genérica. Buena ropa. Probablemente trabajaba en ventas o bienes raíces o algo donde verse bien y hablar suave era todo el trabajo. Tenía esa confianza en sí mismo que seguro funcionaba con mujeres como Camila, el tipo de confianza que viene de nunca realmente enfrentar consecuencias. Lo dejé hablar hasta que terminó. Luego dije, si tanto te importa ella, ¿por qué no se está quedando contigo? La expresión en su cara no tuvo precio. Completamente como venado frente a los faros. Ha estado durmiendo en su carro, continué. Ha estado quedándose en el sofá de su hermana cuando Florencia la deja. Ha estado rebotando de un lado a otro porque no tiene a dónde ir. Si eres su gran amor, su mejora del aburrido de mí, ¿por qué no está viviendo contigo? Tartamudeó algo sobre cómo su situación era complicada, y él no estaba listo para ese paso. Casi me río. Déjame adivinar. Tienes un lugar con compañeros de cuarto, o vives con una ex, o tal vez tienes otra chica de la que no le has dicho a Camila. ¿Cuál es? Su mandíbula se tensó. Había tocado un nervio. Así que estabas feliz de acostarte con ella mientras vivía aquí gratis, dije. Pero, ¿realmente cuidarla? ¿Realmente mantenerla? ¿Eso es demasiado compromiso? No tuvo respuesta para eso. Esta es la verdad, dije. Camila me dijo que yo era aburrido, predecible, no lo suficientemente ambicioso. Me cambió por ti. Y ahora estás sin hogar porque tú no quieres hacerte responsable de lo que ayudaste a destruir. Ya no es mi problema, Franco. Es tuyo. Buena suerte. Se fue sin decir otra palabra. Nunca lo volví a ver. Pero esperen, se pone mejor. ¿Recuerdan cómo mencioné que Camila amenazaba con hacerme quedar mal públicamente? Bueno, cumplió. Unos días después de la confrontación con Franco, publicó este largo ensayo en Facebook. Estoy hablando de párrafos y párrafos sobre cómo yo era. Financieramente abusive, emocionalmente manipulador, controlador, violento. Dijo que la había echado a la calle sin nada. Dijo que estaba reteniendo sus pertenencias como rehenes. Dijo que tenía miedo y estaba sola, y necesitaba que la comunidad se uniera a su alrededor. En cuestión de horas, había creado un GoFundMe para ayudarla a escapar de su abusador y empezar una nueva vida. Ahora aquí está la cosa. ¿Recuerdan cómo dejó su laptop en mi casa? ¿Y cómo había iniciado sesión en iCloud y nunca cerró sesión? Sí, podía ver todo. Su app de notas, sus mensajes, su stream de fotos, todo. En sus notas, encontré 17 borradores diferentes de esa publicación de Facebook. La había estado trabajando, averiguando qué detalles me hacían quedar peor, probando diferentes frases. Había notas como no mencionar a Franco y enfatizar el ángulo del miedo y mencionar que no tenía a dónde ir, pero la verdadera mina de oro era el chat grupal. Camila tenía un chat grupal con 3 de sus amigas, las que habían estado alentando la aventura desde el principio, y habían estado planeando, literalmente planeando cómo destruir mi reputación. Había mensajes como, asegúrate de llorar en el video. La gente responde a las lágrimas. No menciones el engaño. Enfócate solo en su comportamiento controlador. Si alguien pregunta por Franco, di que es solo un amigo que te ha estado apoyando. ¿Debería hacer un GoFundMe? ¿Cuánto creen que podría conseguir? Amiga, sí. Exagera el ángulo de estar sin hogar. Di que estás durmiendo en tu carro. Una de ellas incluso le había mandado fotos de otras mujeres que habían hecho campañas similares, capturas de pantalla de TikToks virales,
Consejos sobre cómo lucir como una víctima en fotos, iluminación específica, expresiones específicas, incluso qué ángulos te hacían lucir más simpática. Capturé todo, cada mensaje, cada borrador, cada pieza de planeación estratégica que fue a esta campaña para destruirme. Luego, hice mi propia publicación. La mantuve simple. Dije, algunos de ustedes han visto publicaciones acusándome de abuso. Aquí está la verdad, con documentación. Y luego lo expuse todo. La evidencia de la aventura, los cargos de la tarjeta de crédito, los datos de ubicación, sus propios mensajes admitiendo que estaba aburrida conmigo, el chat grupal mostrándolas planeando destruir mi reputación, los múltiples borradores de su publicación de víctima, capturas de pantalla de sus discusiones de estrategia del GoFundMe. No editorialicé, solo dejé que la evidencia hablara por sí misma. La respuesta fue inmediata y brutal. Los comentarios bajo su publicación original pasaron de solidarios a sospechosos a hostiles. Personas que habían donado a su GoFundMe empezaron a exigir reembolsos. Sus amigas que habían estado respaldando sus mentiras de repente quedaron en silencio. Conocidos mutuos que le habían creído empezaron a disculparse conmigo. El GoFundMe fue reportado y cerrado en menos de 24 horas. Pero Camila no había terminado, ni de lejos. Y honestamente, el drama tampoco. Edith, sí, ella me bloqueó en todo ahora. Pero lo de iCloud aún funciona, porque ella nunca realmente cerró sesión en los dispositivos que dejó. Sé que es legalmente gris, pero no estoy accediendo a nada nuevo. Solo cosas que ya estaban ahí cuando se fue. Editos. Para todos los que preguntan por Franco, por lo que escuché de amigos en común, la gosteó completamente después de nuestra conversación. Bloqueó su número, la bloqueó en redes sociales, todo. Resulta que no quería ninguna parte del desastre una vez que dejó de ser divertido. Actualización 2. Unas semanas después. Ok. Realmente pensé que la última actualización iba a ser el final de esta historia. Pensé que Camila lamería sus heridas, aceptaría la derrota y seguiría con su vida. Quizás intentaría reconstruirse en otro lugar. Quizás finalmente enfrentaría la realidad. Estaba tan equivocado. Un par de semanas después de mi publicación exponiendo todo, me llegó una notificación legal. Un tipo apareció en mi puerta, me dio un sobre, dijo, «Has sido notificado», y se fue como en una película. Adentro había lo que parecía ser un aviso formal de desalojo. Tenía lenguaje legal, sellos del tribunal, números de expediente, todo. Decía que tenía 30 días para desocupar la propiedad y que a Camila se le había otorgado posesión temporal pendiente de una audiencia sobre resolución de situación doméstica. Mi estómago se hundió por como 5 segundos. Luego, lo leí cuidadosamente. Algo se sentía raro. El formato estaba mal. Parte del lenguaje legal no tenía sentido. El sello del tribunal parecía impreso, no realmente sellado. Llamé a mi abogada inmediatamente. Lo miró, empezó a reír. «Esto es falso», dijo. «Este no es un documento real del tribunal. Alguien hizo esto por su cuenta. No hay ningún número de caso que coincida con nada en el sistema. No hay firma de juez, nada. Esto es literalmente solo una impresión». Así que Camila había falsificado documentos legales, como literalmente cometido falsificación, un delito grave en Tennessee. Mi abogada documentó todo y me dijo que esperara. Si Camila intentaba algo más, tendríamos fundamentos para una acción legal seria. No tuvimos que esperar mucho. 3 días después, recibí una llamada de la recepción de mi edificio. «Señor Martínez, hay una mujer aquí abajo con un cerrajero. Dice que es su esposa y que está fuera de su casa. ¿Tiene algún tipo de orden judicial?» Les dije que la mantuvieran ahí y que iba en camino. Cuando llegué al lobby, ahí estaba Camila con algún cerrajero random agitando un papel. Se veía mal, como si no hubiera dormido en días. Cabello desordenado, sin maquillaje, ropa arrugada. En cuanto me vio, empezó. «Ahí está. Este es el hombre que ilegalmente me dejó fuera de mi propia casa. Tengo una orden judicial dándome acceso». El cerrajero se veía increíblemente incómodo. «Señor, ella dijo que esta era su residencia y que estaba fuera. Tiene papeles». «Esos papeles son falsos», dije. Saqué mi teléfono y le mostré mi escritura.
mi identificación, los registros del edificio mostrándome como único propietario. Soy dueño de este departamento. Ella era una invitada. Nunca estuvo en ningún título ni contrato de arrendamiento. Esa orden judicial es falsificada. Camila empezó a gritarme, como a todo volumen gritando en medio del lobby, llamándome abusador, diciendo que yo estaba mintiendo, exigiendo que el cerrajero forzara la cerradura. El cerrajero retrocedió. Señora, no voy a hacer esto. Podría perder mi licencia. Empacó sus herramientas y se fue. Fue entonces cuando seguridad del edificio llamó a la policía. Los policías llegaron quizás 15 minutos después. Camila inmediatamente entró en modo víctima. Lágrimas, temblando, toda la actuación. Les dijo que yo la había dejado fuera de nuestra casa, que yo era peligroso, que temía por su vida, que tenía una orden judicial, probando que tenía derechos sobre la propiedad. Los oficiales miraron sus papeles, luego miraron los míos. Les tomó como 30 segundos entender qué estaba pasando. Señora, este documento no es real, dijo uno de ellos. No hay registro de ninguna presentación ante el tribunal, y el caballero tiene prueba de ser el único propietario. Camila trató de argumentar. Trató de insistir que yo de alguna manera había falsificado todo. Trató de afirmar que la policía estaba confabulada conmigo. La arrestaron en ese momento. Los cargos: intento de entrada ilegal, presentar un reporte policial falso y fraude documental. Fue esposada en el lobby de mi edificio, frente al portero y seguridad y un par de residentes que se habían detenido a ver. Quisiera poder decir que sentí satisfacción viendo cómo la metían en la parte trasera de ese carro de policía, pero honestamente solo me sentí cansado y triste. Esta era alguien a quien había amado por 4 años, alguien con quien había planeado un futuro, y ahora la estaban arrestando porque no podía aceptar que sus decisiones tenían consecuencias. Sus papás se negaron a pagar su fianza. Me enteré después por rumores que básicamente le habían dicho que estaba sola, que le habían dado oportunidad tras oportunidad de ser honesta, y siguió mintiendo, que ya no podían apoyarla más. Franco, predeciblemente, no aparecía por ningún lado. Salió después de 1 o 2 días. No estoy seguro quién pagó la fianza, quizás una amiga o familia extendida, pero las cosas no mejoraron para ella. Empezó a caer en espiral, fuerte. Escuchaba de seguridad del edificio que la habían visto en el estacionamiento, solo sentada en su carro, mirando la entrada. Uno de mis vecinos me dijo que los había abordado haciéndoles preguntas sobre mi horario. La recepción reportó múltiples intentos de hablar para entrar al edificio. Solicité una orden de restricción. El día que la solicité, ella debió haber sabido que venía, porque lanzó su opción nuclear. TikTok. Publicó este video filmado en su carro, llorando, el rímel corrido, hablando de cómo su ex abusivo le había robado todo, cómo estaba sin hogar y asustada, cómo el sistema lo estaba protegiendo. Mostró lo que decía eran moretones. Sostuvo el documento falso del tribunal y dijo que era real y que yo había pagado a alguien para hacerlo desaparecer. El video se volvió viral. Como genuinamente viral. 40.000 vistas en 2 días. Los comentarios estaban llenos de gente llamándome monstruo, exigiendo justicia para ella, enviándole dinero a través de varias apps. Por unas 48 horas, estuve legítimamente preocupado. Si suficiente gente le creía, podría afectar mi trabajo, mis relaciones, mi vida. Luego el Internet hizo lo que el Internet hace. Alguien en los comentarios reconoció una de las fotos que había publicado como evidencia de abuso. Era de un artículo sobre violencia doméstica de hace 3 años, una foto de stock de una víctima real. Camila la había hecho pasar como suya. Ese comentario fue capturado y reposteado. La gente empezó a investigar. Encontraron inconsistencias en su historia. Encontraron sus publicaciones originales hablando de lo feliz que estaba conmigo solo 6 meses antes. Encontraron el estudio de yoga al que decía ir, y una de las instructoras incluso comentó confirmando que Camila no había asistido a una clase en más de 3 meses. Luego, alguien cruzó referencias de sus check-ins de ubicación en Instagram con los momentos en que decía estar con miedo en casa. Resulta que esos check-ins la ponían en el departamento de Franco, en restaurantes, en hoteles, exactamente donde mi evidencia decía que estaba.
Su cuenta de TikTok fue reportada masivamente y baneada. El video fue eliminado, pero no antes de que la gente lo hubiera guardado y lo estuviera compartiendo como ejemplo de alegaciones falsas de abuso. La audiencia judicial por la orden de restricción fue 2 semanas después. Nunca la olvidaré. Camila apareció con un abogado. No sé quién estaba pagando por él. Se veía mejor que cuando fue arrestada, pero había algo salvaje en sus ojos. Desesperación. La sala del tribunal estaba sorprendentemente llena. Unos pocos casos más estaban programados para ese día, así que había otras personas esperando. Pero también noté algunas caras que reconocía. Un par de sus amigas del chat grupal sentadas al fondo. Si estaban ahí para apoyarla o solo para ver el desastre, no pude saber. Su abogado trató de argumentar que mi evidencia era fabricada, que yo de alguna manera había manufacturado los mensajes, los datos de ubicación, los registros de la tarjeta de crédito. Era una defensa desesperada, y todos en la sala lo sabían. Mi abogada metódicamente desmanteló cada afirmación. Trajo declaraciones juradas de la compañía de tarjeta de crédito confirmando los cargos. Tenía una declaración de la compañía de seguridad del edificio sobre el video de vigilancia. Presentó los metadatos de las capturas de pantalla mostrando que fueron tomadas cuando dije que fueron. El juez no lo aceptó. Señaló que Camila ya había sido acusada de fraude documental por el aviso de desalojo falso, que había admitido en entrevistas policiales haber creado cuentas falsas de redes sociales, que el GoFundMe que había creado había sido cerrado por sospecha de fraude, que había sido atrapada usando fotos de otra víctima como suyas. En un momento realmente detuvo los procedimientos y miró directamente a Camila. Señorita Vargas, ¿entiende la posición en la que está? Su abogado está pidiendo a este tribunal que crea que el señor Martínez fabricó evidencia de múltiples fuentes independientes, compañías de tarjetas de crédito, proveedores de telefonía celular, seguridad del edificio, todo para incriminarla. ¿Le parece plausible? Camila empezó a llorar. Su abogado puso una mano en su brazo. Señorita Vargas, dijo el juez, usted ha demostrado un patrón consistente de engaño a lo largo de estos procedimientos. Mientras tanto, la evidencia del señor Martínez está corroborada por múltiples fuentes independientes, compañías de tarjetas de crédito, servicios de ubicación, metraje de seguridad del edificio, declaraciones de testigos. Otorgó la orden de restricción permanente. No puede estar a menos de 150 metros de mí, mi casa o mi lugar de trabajo. Cualquier contacto es una violación criminal. Pero también hizo algo que no esperaba. Remitió su expediente a la oficina del fiscal del distrito para investigación por fraude y robo de identidad, específicamente por el esquema del GoFundMe y usar la foto de esa víctima real. Camila se derrumbó completamente. Simplemente colapsó en su silla, sollozando. Su abogado tuvo que ayudarla a salir de la sala. Salí de ahí sintiéndome como si finalmente pudiera respirar por primera vez en meses. Sí. Ella podría enfrentar cargos federales dependiendo de cuánto dinero recolectó a través del GoFundMe y otras apps. Mi abogada dice que ahora depende del fiscal. Edit 2. No sé exactamente cuánto recaudó. El GoFundMe tenía más de $2 antes de que lo cerraran, y tenía enlaces de Cash App y Venmo también. Podría ser más. Actualización final. 4 meses después. Hola a todos. Han pasado como 4 meses desde que todo pasó y pensé que merecían saber cómo termina esta historia. Especialmente porque tantos de ustedes se comunicaron con apoyo durante lo peor de todo. Así que aquí es donde quedaron las cosas. Unas semanas después de la audiencia del tribunal, los papás de Camila se comunicaron conmigo de nuevo. No para discutir o defenderla, habían renunciado a eso. Querían hacerme saber que le estaban enviando algún tipo de programa de tratamiento. Es una instalación residencial de 90 días en Arizona. Uno de esos lugares intensivos que tratan con, no sé, problemas de comportamiento y patrones de manipulación. Lo describieron como un lugar donde tendría que realmente enfrentar lo que había hecho. Sin teléfono, sin redes sociales, sin contacto con el mundo exterior, excepto llamadas familiares supervisadas. Su papá sonaba exhausto. Dijo que le habían dado una opción, ir a este programa y empezar a tomar responsabilidad, o la cortaban completamente. No más apoyo financiero, no más sacarla de problemas, no más pretender que las cosas estaban bien. Ella eligió el programa, probablemente porque había quemado todos los demás puentes y no tenía otro lugar a donde ir. No sentí mucho cuando escuché eso. Quizás un poco de alivio de que estaría en algún lugar donde no pudiera molestarme.
Quizás una pequeña parte de mí esperaba que realmente mejorara, pero mayormente solo me sentí desconectado, como si estuviera escuchando sobre una extraña. Como un mes después de empezar su programa, recibí un mensaje de un número de Arizona. Supe inmediatamente que era ella. El mensaje empezó disculpándose. Lamento tanto todo. Sé que probablemente me odias. Me odio a mí misma por lo que te hice. Luego cambió a culpar. Pero no tenías que humillarme así. No tenías que publicar todo públicamente. No tenías que hacer que me arrestaran. Esa fue tu elección. Luego se puso amenazante. Si tengo antecedentes penales por tu culpa, eso está en ti. Tú eres la razón por la que mi vida está arruinada. Espero que puedas vivir con eso. Luego de vuelta a suplicar, por favor, solo habla conmigo. Necesito saber que no me odias. Necesito cierre. Por favor. Leí todo el mensaje. Luego, bloqueé el número sin responder. No soy su terapeuta. No soy su sistema de apoyo. No soy responsable de su recuperación, ni de sus sentimientos, ni de su cierre. Ella tomó sus decisiones, vivió con las consecuencias. Eso no es crueldad, es solo realidad. Mi abogada dijo que probablemente no enfrentará tiempo en la cárcel por nada de esto. El fiscal está procesando cargos por el fraude documental y posiblemente lo del GoFundMe, pero con ella estando en tratamiento y cooperando, probablemente ofrecerán un acuerdo. Probatoria, restitución, ese tipo de cosas. Lo del robo de identidad, usar la foto de esa víctima real, es más complicado legalmente, pero es poco probable que resulte en tiempo serio. Honestamente, no me importa lo que le pase legalmente. Solo quiero que se mantenga lejos de mí. La orden de restricción es permanente, y eso es suficiente. Déjenme contarles lo que realmente importa ahora. Recuperé mi vida. De verdad. El departamento que solía sentirse embrujado por su presencia es mío de nuevo. Repinté la habitación. Conseguí muebles nuevos. Reorganicé todo hasta que se sintió como un nuevo comienzo. Hubo un fin de semana, como 2 meses después de la audiencia del tribunal, donde básicamente desmantelé el lugar. Tiré las sábanas que ella había elegido, doné las cosas de la cocina que habíamos comprado juntos. Incluso reemplacé la cortina de la ducha. Puede sonar excesivo, pero necesitaba remover físicamente cada recordatorio de su presencia. Mi amigo Marcus vino a ayudar con lo pesado. En un momento miró alrededor y dijo, «Viejo, es como si estuvieras haciendo un exorcismo. ¿Y saben qué? Eso es exactamente lo que se sintió. Deshacerme de cada rastro de ella para poder realmente empezar de nuevo. Me he estado enfocando en el trabajo y está dando resultados. Conseguí una promoción hace como 2 meses, por la que había estado trabajando durante años. Mejor título, mejor dinero, más responsabilidad. El tipo de cosa que te recuerda que realmente eres bueno en lo que haces, que tu valor no está definido por cómo alguien más te trató. Mi jefe de hecho me apartó después del anuncio de la promoción y dijo que había notado lo enfocado que había estado últimamente. ¿Cómo me había comprometido más con proyectos? Me había ofrecido para trabajo extra, mostrado verdadero liderazgo. No le conté sobre Camila, pero creo que en algún nivel él sabía que algo había cambiado. Cuando dejas de invertir energía en una relación que te drena, de repente tienes mucho más para dar en otros lugares. Y sí, empecé a salir con alguien de nuevo. Se llama Daniela. Nos conocimos a través de un amigo en común en una parrillada hace un par de meses. Tiene 27, trabaja en el sector salud, tiene su propio lugar, su propio carro, su propia vida, independiente de una manera que Camila nunca fue. Todavía es temprano. Llevamos saliendo como 2 meses, y estoy siendo cuidadoso. Después de lo que pasó, creo que siempre seré un poco más cauteloso, pero se siente diferente, más sano. Dividimos las cosas, nos comunicamos, tenemos nuestros propios amigos y nuestros propios intereses, y nos juntamos porque queremos, no porque uno de nosotros depende del otro. Le conté a Daniela sobre Camila bastante temprano. No todos los detalles, solo los trazos generales. Escuchó, no juzgó, y luego dijo algo que se me quedó grabado. La forma en que alguien te trata dice más sobre ellos que sobre ti. Sus decisiones no fueron tu culpa. Simple, pero necesitaba escucharlo. La cosa con salir con alguien después de algo así es que empiezas a notar cosas que nunca notaste antes. Banderas rojas que antes habrías descartado,
De repente parecen obvias, pero con Daniela no hay ninguna. Es consistente, dice lo que quiere decir. Cuando me dice que va a yoga, sé que realmente está yendo a yoga, y no porque la esté rastreando, sino porque me manda fotos de ella misma en el estudio con sus amigas. Confianza. Eso es lo que faltaba con Camila, y ni siquiera me di cuenta hasta que experimenté lo que se siente la confianza real. Hay una cosa más que quiero compartir. El mes pasado, justo alrededor de Navidad, me llegó una tarjeta por correo, sin dirección de remitente, pero reconocí la letra. Era de la mamá de Camila. La tarjeta tenía una nota corta dentro. Decía: Querido Mateo, queríamos agradecerte por no renunciar a la verdad. Ahora sabemos lo que Camila hizo, y sabemos que tu respuesta, aunque dolorosa para todos, fue justa. Camila está empezando a reconocer algo de lo que hizo mal. Tiene un largo camino por delante, pero está progresando. Sentimos lo que nuestra hija te hizo pasar. Merecías algo mejor. Esperamos que encuentres la felicidad. Con respeto, Gloria y Eduardo. Leí esa tarjeta varias veces. No estaba seguro de cómo sentirme al respecto. Por un lado, fue agradable ser validado, que sus propios padres reconocieran que yo no era el villano que ella me había pintado. Por otro lado, no pude evitar notar lo que faltaba. No había ninguna nota de Camila misma, ninguna disculpa real, solo sus padres diciendo que estaba empezando a reconocer algo de lo que hizo mal. Después de todo, las mentiras, el fraude, el arresto, los documentos falsos, el video viral, solo estaba empezando a reconocer algo de eso. Puse la tarjeta en un cajón. No respondí. Algunas personas pueden pensar que eso es frío. Quizás lo es. Pero pasé 4 años dándole a Camila el beneficio de la duda. 4 años confiando en ella, apoyándola, construyendo una vida con ella. Y ella pasó esos mismos 4 años tomando todo lo que le di y eventualmente traicionándome de la peor manera posible. No le debo perdón, no le debo cierre, no le debo una respuesta a la tarjeta de sus padres. Lo que me debo a mí mismo es paz. Y finalmente la tengo. Si estás leyendo esto y estás en una situación similar, donde acabas de descubrir que tu pareja no era quien pensabas, donde toda tu relación era una mentira, quiero que sepas algo. Mejora. No inmediatamente, no fácilmente, pero eventualmente despiertas una mañana y te das cuenta de que el peso ya no está. Te das cuenta de que no has pensado en ellos en días. Te das cuenta de que realmente eres feliz, genuinamente feliz, y no tiene nada que ver con ellos. Ese día llega, lo prometo. Me encontré con Florencia, la hermana de Camila, hace un par de semanas. Ambos estábamos en la misma cafetería. Se me acercó, y por un segundo pensé que podría haber drama. Pero solo dijo: Lamento lo que mi hermana te hizo pasar. Debí haberte advertido. Sabía que algo estaba mal, y no dije nada. Le dije que no era su responsabilidad vigilar las decisiones de su hermana. Asintió, se veía aliviada, y cada uno siguió su camino. Pero significó algo para mí que ella lo reconociera, que alguien del mundo de Camila pudiera ver la verdad y admitirla. Gracias por seguir todo esto, a todos. Esta comunidad, extraños en Internet que se tomaron el tiempo de comentar y escribir y apoyarme, todos ustedes ayudaron más de lo que saben. Estoy bien ahora, de verdad bien.